Este programa es una producción de Se Habla Media. Las bibliotecas Snow Owl se sienten como un espacio hecho para ti, donde siempre te reciben con mucha calidez. Y lo mejor es que aquí encuentras todo lo que necesitas. Internet, computadoras, impresiones y todo es gratis con tu tarjeta de la biblioteca. Mucha gente no sabe todo lo que se ofrece y yo quiero que eso cambie. Visita tu biblioteca, tráete a tus hijos, disfrútala. De verdad vale la pena. Saca tu tarjeta sin costo en persona o entrando a snow-isle.org. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Jaime Méndez y esto es Se Habla Podcast. Yo soy Diana Oliveros y hoy tenemos un tema más para ustedes que tiene que ver con un concepto que por acá yo lo he escuchado mucho entre algunas comunidades, la riqueza generacional, pero cuando uno lo escucha dices, ¿con qué se come esto? Y eso es traducido en... ¿Y eso qué es? Ahora vamos a contar lo de la famosa riqueza generacional, pero yo quiero empezar con algunos ejemplos. Hay una canción por ahí que yo no sé, yo creo que es colombiana, pero pues escuchaba mucho, que decía, tanto trabajar y no tengo nada, ¿no? De gente que trabaja toda la vida y al final dice, pero es que trabajo toda la vida y no tengo absolutamente nada. Esto es como lo contrario. Es trabajar y trabajar y trabajar para no solamente generar riqueza para uno, o sea, tener mucho dinero, sino también para dejarle a los demás, o sea, a las siguientes generaciones. Siguientes generaciones, por supuesto, a nuestros hijos. Y eso salió, se nos ocurrió la idea porque estábamos platicando con una persona hace algún tiempo. Él nos platicaba que pues él a la edad que tenía, no súper jovencito ni chavitito, pero digamos que ya tenía edad para retirarse. Pero él decía que todavía no se iba a retirar porque no había llegado todavía a su número, ¿no? Sí. Dijimos, bueno, ¿y a qué te refieres con eso? Antes de eso, él decía, yo me puedo retirar ya y no tengo que trabajar y voy a vivir como un rey. Entonces él ya tenía lo que necesitaba para el resto de la vida. El tipo, sí, de un tipo empresario, latino, puertorriqueño, qué sé yo, y pues súper bien, el tipo ha trabajado mucho, pero el tipo seguía trabajando muchísimo, seguía viajando, haciendo un montón de cosas para que sus empresas crezcan y todo esto. Y le preguntamos, ¿por qué? Y decía, eso. Porque tengo un número en la mente. Y entonces a nosotros nos quedamos pensando como, bueno, pero es que podría parecer como que el sueño es precisamente llegar a ese punto de lo que le llaman la independencia financiera, en el que ya no tienes que trabajar para vivir, ¿no? O sea, que el ingreso que tienes de tus inversiones, de tus negocios que ya tienes y todo Ahorros. eso, tú puedes dejar de pararte y trabajar de 8 de la mañana a 7 de la noche todos los días y aún así no te va a faltar dinero para pagar renta, para viajar, para comprar comida, para mantener a quien tengas que mantener. Y eso parecería como que es el sueño, ¿no? Ideal. No por dejar de trabajar, sino porque hay una gran diferencia entre trabajar por dinero y trabajar por gusto. Exactamente. Bueno, sí, y uno diría, bueno, pues ya pagué la casa, ya pagué el carro, ya no debo nada. Entonces ahora pues, y yo pues sí, necesito comer, necesito pagar de todos modos los impuestos, que eso sí, no nos salvamos de eso. O sea, siempre uno tener unos gastos así ya haya pagado todo y no tenga una sola deuda, ni se endeude cuando va a viajar. Respirar cuesta, básicamente. Sí, exacto, o que vas a, no sé, que tienes que arreglar tu coche y que no tengas que endeudarte para pagar la reparación, ¿no? O sea, que ya tenga algo establecido. Lo que dices tú, uno diría, bueno, pues ya el tipo ya la hizo, ya es, o la mujer ya lo hizo, ya es ideal. Pero en este caso, el señor decía, es que tengo un número y le preguntamos, pues todos queríamos saber qué número era, ¿no? Pero decía, pero es que mi número dice, pero, o sea, es que eso es por un reto personal, es porque pues tú creciste sin dinero y dijiste, mi sueño es que hasta que no consiga este número no me puedo retirar. No, ahí fue cuando él nos sacó la cuestión de que quiero dejarle suficiente dinero a mis hijos para que ellos no vayan a sufrir. Exactamente. Él nos contaba que, bueno, él empezó de cero y bueno, todo el mundo dice que empieza de cero, la verdad. Habría que indagar bien las circunstancias, no es que quiera yo dudar de él. Pero empezó de cero. No, pero es que mucha gente que dice que empieza de cero realmente no empieza de cero, ¿no? Sí, es cierto. Sí. Pero bueno, nos decía que él había empezado de cero y que él quería que sus hijos no tuvieran esa misma situación, ¿no? Que ellos ya tuvieran una base con la que empezar y no solo sus hijos, sino también sus nietos y el resto de su descendencia, ¿no? Sí. Y ahí es donde viene el concepto de riqueza generacional, que es precisamente qué tanto de lo que tú acumulas en vida
se pasa a la siguiente generación y a cuántas generaciones alcanza, ¿no? Porque también es súper común, y yo no sé qué tanto es un mito precisamente para desincentivarnos a generar riqueza generacional, que dicen, bueno, es que el abuelo es el que se fregó, se partió la espalda construyendo el negocio, lo que sea, o sea, generó riqueza, Comprando la casa. comprando la casa, construyendo, etcétera, se lo pasó el hijo. El hijo, pues ya lo mantuvo, pero pues ya no fue como que ya no creció de la misma manera que creció originalmente, ¿no? El hijo no empezó de cero. El hijo no empezó de cero. Y el nieto, que lo heredó y que ya, pues ya todo está dado, ya todo está hecho, se lo gasta todo y lo pierde, Eso ¿no? pasa Entonces, mucho, sí. eso es también, digamos que son las dos versiones. Sí. Pero lo cierto es que las personas que tienen más dinero, no solo en Estados Unidos, sino en cualquier parte del mundo, es porque lo han tenido por generaciones, ¿no? Porque hace muchas generaciones que nadie en su familia empieza de cero y esos magnates, esos empresarios, empresarias, realmente no han tenido que pasar las de desvelarse, o sea, de dormir 4 horas al día por construir la empresa, sino que ya todo estaba muy armadito, ya todo estaba muy Sí, hecho, sí. ya sabían a qué universidad era la que iban a aplicar, su familia a lo mejor ya da donaciones a la universidad para que sea más fácil que los acepten, que eso pasa con mucha frecuencia. Es decir, ya tienen el camino súper pavimentado, ¿no? Sí, el que se caigan en mitad del camino ya es cosa de ellos, pero la verdad es que ya está pavimentado. A Ujú. los inmigrantes que vienen a este país y que venimos a este país, a la gran mayoría, sí empiezan de cero, empiezan acá a construir algo porque ya estaban, pues, no sé, muchos de ellos en el campo, o en la ciudad, pero con unos trabajos que simplemente no saben. Por eso nos vinimos a este país, para poder mejorar. Generalmente es por la situación económica. Sí están empezando de cero, pero están pensando en qué herramientas le voy a dejar a mis hijos o a mis hijas para que puedan salir adelante. Entonces, la primera, por supuesto, es la educación, pero la Ujú, educación cuesta, ujú, entonces hay que ujú. trabajar para el tema de la educación y todo esto. Ya después de la tercera, ya después los hijos de estos inmigrantes ya pueden tener su propia casa, ya tienen una profesión, ya es más fácil, sus salarios van a ser más altos, ya el papá muchas veces creó una empresa, un restaurante, una empresa de construcción, el hijo la puede cultivar y seguir agrandando, o sea, la puede tirar también, ¿no? Pero ya por lo menos tiene un arranque y un comienzo, ¿no? Pero me preguntaba aquí, ¿en qué punto, o sea, como, qué es mejor? ¿Trabajar y ya estar bien y dejarle una educación y herramientas a sus hijos o trabajar y partirse el lomo para que sus hijos tengan ya esa famosa riqueza generacional que realmente pues no tenga que ser mucho? Ay, yo creo que esa es la pregunta, ¿no? Yo creo que cualquiera de las 2 opciones son válidas y depende mucho de tu situación personal. La realidad es que vivimos en un país, en Estados Unidos, pero lo mismo sucede en América Latina, que son regiones muy desiguales, o sea, Ujú. con mucha desigualdad Mm. de ingreso. Ahorita platicamos un poquito de qué significa eso, pero también donde es muy común que si tú naces pobre, te vas a morir pobre. Y Ujú. que si tus hijos nacieron, tú los diste a nacer pobres, seguramente también se van a vivir pobres. Hacer el brinco entre Muy tener difícil. un ingreso muy bajito a tener un ingreso mayor es muy complicado. En Sí, América Latina es de las regiones donde es más baja esa posibilidad. sí, Aquí en Estados Unidos, pues por eso migramos mucho a Estados Unidos, sí. ¿no? Precisamente buscando esa movilidad. Y es más real, o sea, lo cierto es que es más real. Aquí es mucho más frecuente ver que el hijo de un campesino o la hija de una campesina por primera vez en toda la historia de su familia está yendo a la universidad, Es ¿no? totalmente cierto. Eso es cierto y Sí, se ve acá. sí. Pero lo cierto es que si no trabajas activamente, si que mantienes así como que en el mismo caminito en el que has estado toda tu vida, lo más probable es que tú y tus hijos sigan siempre en ese mismo de nivel de ingreso Ujú, o sea, es más fácil que ujú. empeores a que mejores. Bueno, pero vamos a decir que estás en este país o que estás en tu país y que tuviste la oportunidad de salir de esa pobreza y que, bueno, ya tienes un nivel económico mucho mejor que el que tenías de tus padres y que, bueno, ya lograste hacer algo. Pero mi pregunta viene siendo, entonces, seguir trabajando, aunque ya puedas disfrutar, digamos, de tu retiro. Atención, porque hay mucha gente que el retiro lo ven como un problema porque después no tienen nada que hacer. Hay gente que es lo que se llama los workaholics, ¿no? Y que el retiro es como un castigo, ¿no? Pero vamos a hablar de que uno se quiere retirar porque quiere trabajar, pero no necesariamente por el dinero. ¿Es mejor retirarse uno cuando está un poquito más joven o seguir trabajando y seguir dándole, siguiendo hasta que simplemente ya no le salga más humo a la maquinita? Entonces, Pues te digo, o sea, yo yo creo que depende de tu situación sí, personal, ¿no?
Hay, Hay hay gente que una... no puede retirarse simplemente, o sea, que no se puede dar el lujo Sí. de dejar de trabajar. Sí, claro, pero estoy hablando en el caso del señor, el Ujú. ejemplo que estábamos dando del señor que dice, yo me puedo retirar y vivo como un rey sin trabajar un día más de mi vida y puedo viajar todos los días y no voy a tener ningún problema. El señor tenía muchas compañías, tenía buen dinero, se lo hizo con ¿no? Con el sudor de la frente, muy bien. Yo diría que el señor ya debería dejarla ahí, ya de todos modos sus hijos ya está. Esa es mi opinión personal. Y eso me hace acordar de un cuento que a mi papá le encanta contar y es de un señor que estaba bajándose de una canoita, muy, muy, muy modesta su canoita en la playa, en un pueblito en la playa, está bajando así, con unos pescaditos ahí en la mano. Entonces se acerca un empresario y le dice, señor, ¿y dónde agarró eso? No, aquí yo voy todas las mañanas, me levanto tempranito, voy, pesco, agarro unos 4 o 6 pescaditos y aquí tengo para mi almuerzo, para la comida, para la familia, ahí está todo esto. Y al resto del día me la paso ahí descansando. Dice, señor, pero si eso está lleno de pescados, ese mar ahí está lleno de pescados, venga, yo le ayudo más bien. Sáquese un prestamito y abajo interés y verá que se compra una lancha y con la lancha ya puede ir un poquito más al fondo y se compra una red así grandecita, ya pueden, y puede sacar pescaditos y entonces el señor va y le hace caso y lo saca y tú ya no sacabas 6 pescaditos, se nos sacaba 100, se comía los 6, le quedaban 94 y los 94 los vendía al mercado y resulta que el pescado era muy bueno y todo eso, el tipo tenía su lugar casi exclusivo para él, entonces empezó a crecer. Dice, no, pero señor, en lugar de vendérselos al mercado, empáquelos y se los vende más bien al supermercado, entonces los empacó en lata. Bueno, el señor estaba ya trabajando un montón, haciendo un montón de cosas y ya estaba, su compañía creció y impresionante y todo. Y después al final le dice, bueno, ya tengo yo mucha plata, ya tengo una empresa y todo esto. ¿Y ahora qué? Ahora, dice el empresario, ahora usted se puede sentar ahí en su hamaquita y eso y mirar el atardecer y descansar. Y dice, eso era lo que yo estaba haciendo cuando usted llegó. Entonces te dio toda la vuelta a la cuestión. Resulta que usted pues, estaba feliz con eso. Hay gente que nace para hacer plata, para hacer empresa, para contratar. Hay gente que nace con otra mentalidad, ¿no? Yo creo que nadie quiere ser pobre, pero hay gente que no le importa que tenga que tener muchísimo dinero, sino que tenga lo que es suficiente para sus gustos y vivir una vida feliz y con eso está. Ahora, hay gente que dice, no solamente necesito para mí, necesito para mis hijos también y para mi generación. He ahí hasta dónde trabajar. Sí, y yo creo que, ahí entramos en ese debate entre que son los diferentes puntos de qué lado de la desigualdad vives, ¿no? Ujú. ¿Vives del lado, de los que están acumulando dinero o vives del lado de los que estás peleándote por cada centavo que ganas, ¿no? Sí, sí. Porque yo creo que esa lógica que vemos en empresas gigantescas en Estados Unidos y en otras partes del Sí, mundo, sobre todo aquí. de querer, sobre todo en Estados Unidos, Sí, de querer maximizar las ganancias a costa de lo que sea, sí, a mí la verdad es que a veces me abruma, sí, es me grotesco. parece exacto, grotesco, me Mm. parece antiético, me parece que es una cuestión horrible. Y una de las cosas que estaba viendo y que volvemos a esto de la desigualdad, es que para este programa estaba investigando yo, bueno, ¿cómo anda en términos de desigualdad de Estados Unidos, Ujú. no? Y resulta que anda bastante mal. Dentro de los países desarrollados, y bueno, hay un mezcladito entre desarrollados y de ingreso medio. Estados Unidos está bastante alto Ujú. en los países de desigualdad. Es Eso verdad. quiere decir, o sea, lo que quiero decir con eso es, en Estados Unidos, por lo menos, el 20% de las personas más ricas, el 20% de la población, obtiene más de la mitad de todo el dinero que se genera en Estados Unidos. Yo pensé inclusive que era un porcentaje mucho Más de menor. la mitad. Pero ¿cuánto crees que gana el 20% más pobre? No, no. ¿El El mínimo? solamente el 3% de todo lo que se De produce en todo lo Estados que... Unidos. Sí, claro, porque, Es porque decir, cada vez se acumula más la riqueza en un lado y cada vez es menos la cantidad de gente que tiene un pedacito de ese exactamente. pastel. O sea, la idea de que una empresa genera dinero y se reparte entre todos, eso es una ficción. O sea, No, eso no sucede. Cuando se no. genera dinero, el dinero tiende a concentrarse en la gente que ya tenía dinero, ¿no? Nunca, nunca pasa eso. Yo me acuerdo que muchas de las campañas, especialmente el lado republicano, tiene más esa Ujú, mentalidad de ujú. ayudar a la empresa, ¿no? Porque se llama el trickle down economy, que, Ajá. que la economía, que si la empresa va a ganar más, pues los empleados van a ganar más. Esa es la lógica. Pero nunca hay una cuestión que sea proporcional. Vamos a decir que a las empresas les dieron un descuento de impuestos de, por poner un número redondito, $1 millón, ¿no?
Ese $1,000,000, la empresa va a utilizarlo para crecer cosas y todo eso. Ese $1,000,000 no se va a repartir de manera equitativa entre los empleados. Créanme que nunca va a pasar. La empresa nunca va a hacer eso. De pronto les va a dar una bonificación a final de año, porque eso ha pasado. Ujú, Les ujú. va a dar una bonificación al final y se van a ganar un poquito más, pero no es proporcional a la cantidad de dinero que se ganaron ese año. Nunca va a pasar. Y bueno, por ahí hay quienes dicen, quienes están del otro lado, dicen, bueno, pues se vale, es el premio por ser tan industriosos, ¿no? Es el premio por generar recursos, por generar empleos, etcétera. Pero bueno, la realidad es que esa distribución también se ve distinta en diferentes lugares del mundo. Y en Washington, específicamente dentro de Estados Unidos, estaba viendo ahí en el ranking, Washington está medianón del lado de los más desiguales. Mm. Estamos en el lugar 16, sí, en el lugar 16, Mm. de acuerdo a los datos del censo, Ujú. es el estado número 16 más desigual de Estados Unidos y bueno, tiene que ver un poco con la concentración de millonarios, pero ¿cuál crees que es el estado más desigual? ¿El más desigual de todos, California? No, Texas. no. Bueno, entonces me rindo. Nueva York, Más. ¿O Nueva York? Nueva York, Iba a decir Massachusetts. Nueva York y después de eso, Washington, D.C. Ah, ¿verdad? Y, Washington, y D.C., después California. interesante. Ajá, Vaya, ajá, ajá, California. ajá. Este, sí, hay otro problemita, que las grandes compañías, una del tema de las desigualdades de salario, de ingreso de la gente, tiene que ver con que hay unos muy poquitos en la empresa que se están ganando un reguero de billetes y el resto de los empleados en proporción, otra vez voy con la proporción, sus aumentos son apenas de pronto la inflación. Ujú, Pero los CEOs de las compañías, el Chief Executive Officer, que son generalmente los presidentes, a veces son los dueños de las compañías, a veces son los accionistas mayores, etcétera. Pero a veces simplemente un empleado que contrataron para ujú. esa posición y que les pagan en buena parte con acciones. Entonces, claro, la compañía es a levantar el precio de la acción como loco. ¿Cómo levantan el precio de la acción? Bajando los costos. ¿Cómo bajan los costos? Sin aumentar el salario de los empleados, que todo el funcionamiento sea más barato para poderle pagar a ese CEO y a seguramente el vicepresidente de la compañía todo eso, unos salarios, ¿no?, gigantescos, mientras que los otros apenas eso es la parte que me parece a mí grotesca. La cantidad de dinero que se ganan estos gerentes de estas grandes compañías versus lo que están ganando los empleados, Sí. no estoy de acuerdo. Pero Entonces ahí, o sea, regresando al punto de vale la pena estar trabajando toda la vida para acumular más y acumular más y acumular más. Yo creo que es una decisión personal y atraviesa por muchas cosas, ¿no? ujú, El ujú, otro día estaba yo en una plática en la que decía, un señor estaba hablando de la longevidad y decía que en los próximos 10, 20 años la cantidad de personas mayores de 100 años va a aumentar tremendamente, ¿no? ujú, Porque estamos viviendo cada vez más y más y más. ujú. Y decía, y mientras tanto, la edad de jubilación siguen siendo los 65 años. Dice que cuando se estableció la edad de 65 como edad de retiro, la esperanza de vida promedio eran 67 años. Tenía Entonces tres. era, pues, casi Tres. trabajas hasta que te Sí, mueras, ¿no? sí, sí. Básicamente. Un día esto vamos a hacer un programa acerca de lo del retiro, porque es bien interesante. En los Estados Unidos, por Sí, supuesto, sí, el sí, tema del sí. retiro a los 65, a los 62, a los 67, a los 70, en fin. Y Un ento y día, y entonces decía, bueno, si la gente ahorita en Estados Unidos creo que la esperanza de vida son 79 años, me parece. ujú, creo que sí. Y entonces dice: "Y no se ha modificado la edad de retiro", y yo digo: Sí "Ay, se ha modificado. Sí, llegó a 67, ya es ¿pero el full?". 67, el full. El full Okey, es okey. 67, sí. Bueno, él decía que no se ha aumentado proporcionalmente a la Mm, cantidad de años que se ha sí, extendido la esperanza de vida, ¿no? sí, sí. Y yo pero también pensaba, bueno, pero queremos trabajar, o sea, ¿quiere uno trabajar por necesidad hasta un día antes de morirse? Yo Ajá, no estoy segura de esa, sí. ¿no? O sea, yo Ah, creo que esa discusión de que llegue un punto en la vida en el que puedas gozar de tu ingreso de seguro sí, social, de tu ingreso de pensión, de tu 401(k), de lo que sí. quieras, y poder vivir más tranquilo. Y si vas a trabajar, que no sea por necesidad, sino que sea por gusto, yo Diversión, creo que eso gusto, este, eso hobby. eso se vale, ¿no? Sí, yo digo, yo absolutamente, yo la verdad es que yo sí quisiera yo quisiera poder, seguir trabajando porque me gusta mi trabajo, esa es otra cosa, ¿no? Que te guste el trabajo. Hay Ujú. gente que, yo tenía un compañero allá en la televisión, estaba en Univisión de la estación hermana de Como, que ese hombre, yo lo veía a él y ese señor todos los días era contando así los minutos para el retiro y venía y me lo contaba y venía y me decía, y se me paraba ahí al lado del escritorio y decía, y cuando me retire ya faltan nada más 3 meses, ya compré la pintura porque voy a pintar el techo de mi casa. O sea, ese señor todos los días y después se retiró y un día regresó y yo dije, este señor le ha puesto que está arrepentido porque trabajaba mucho, Ujú. llevaba mucho tiempo trabajando ahí. Dice, soy el hombre más feliz del mundo. ¿De haber Digo, regresado?
No, Ah, no, destino no, él regresó retirado. nada más a saludar, Ah, ¿no? Dice, soy el hombre más feliz del mundo, estoy disfrutando mi retiro, es exactamente, él quería irse. Yo no, y él no hizo nada absolutamente que tuviera que ver con lo que estaba haciendo su trabajo en televisión. Yo creo que yo sí lo haría. Yo creo que yo seguiría haciendo esto porque me gusta mucho y no creo que pueda dejarlo de hacer de un día para otro. Pero nada más quiero decirte otra cosa que a mí me gustan así las frasecitas que son a veces catchy, que dicen mucho en pocas palabras. Una vez me encontré un librito, no sé dónde, me encontré un librito de un señor que le daba consejos a su hijo. Y el hijo fue el que escribió el libro. Dijo, es que escribí este libro con cosas que mi papá me decía. Y una de las cosas que el papá le decía es, nadie dijo en su lecho de muerte, ay, ojalá hubiera pasado más días en la oficina, ¿no? Y abajo le decía, pasa más tiempo con tu familia. Entonces, esa es una, o con tus seres queridos, hombre. Esa es una de las frasecitas que a mí me gusta mucho y que pienso, sí, hombre, qué rico poder pasar uno con los seres queridos, con la familia, tiempo de calidad, en lugar de estar yendo a la oficina todos los días, o al trabajo, o a lo que sea, o la construcción todos los días, si no es algo que uno está disfrutando necesariamente, y además que lo está manteniendo lejos de su gente, de su familia, de sus seres queridos. Y la y yo creo que ahí también entra una cosa que es el balance de la vida personal con la del trabajo, ¿no? ujú, Porque, pues, qué rico poder trabajar 8 o 6 horas al día, regresar a tu casa, tener tiempo para cocinar, tener tiempo para pasar tiempo con tu familia, tener tiempo para ir al súper, para ver a tus amigos. Pero, ¿qué pasa cuando la gente para poder mantener un ritmo básico de vida tienes que trabajar 2 turnos durante toda la semana, ¿no? exacto, Ahí es cuando sí dices, o eso pasa mucho. realmente sí uno diría: "Ay, sí, ojalá tuviera más días de estos". Sí, 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 exacto, sí. Y la otra cosa es también, pues, que tenga uno suficiente energía física para decir: Para "A disfrutar la vida. ahora que ya no tengo que estar trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche, ahora sí me puedo ir a acampar, me puedo ir a un, no sé, lo que quiera hacer, me puedo ir a ver el zoológico, a ver a los animalitos y llevar a mis nietos, o llevar o irme con mis amigos, o jugar cartas con o qué sé yo, empezar un nuevo hobby porque a usted le gustó que ahora quiere empezar a tejer sombreros o qué sé yo, alguna cosa que la pueda hacer, pero que tenga todavía por lo menos la vista o se pueda parar o pueda pasar un parque, porque Sí, sí. entre más pasa los añitos, más se va deteriorando y uno menos se da cuenta es que empieza a estar limitado, ya no puede escalar una montaña, ya no puede hacer un montón de cosas. Y ahora falta que la economía de los países puedan sostener eso, ¿no? Porque Mm, también una cosa que decían es que ahorita, bueno, generalmente hasta hace no muchas décadas, lo que sucedía era que había mucho más gente joven que joven adulta mayor, ¿no? mm, mm, Entonces, mm, los jóvenes que estaban trabajando eran finalmente los que financiaban, por así decirlo, las ujú, pensiones, los retiros de ujú, la gente mayor. Pero ahorita nos mostraba una gráfica de que casi todos los grupos de edades están de la misma cantidad de personas, ujú, ¿no? ujú. Entonces, y en la medida que la gente envejezca y deje de haber menos nacimientos, ¿quién va a pagar las pensiones de todos nosotros? Vamos a tener que ¿No? enseñarle a trabajar a los perros. Entonces, Todo ahí el mundo sí tiene nos van a perros. poder a trabajar obligatoriamente hasta los 75 años, Sí, hasta los 80 años. sí. Oh, imagínense. Sí, sí, eso va a pasar eventualmente. A propósito, Sí. un dato de esto, por primera vez en no sé cuánto tiempo, hubo una o disminución o estancamiento del crecimiento de la población en, creo que eran 75, 75%, ¿no? De los condados, por algo así. ciento de los condados en Estados Unidos, y se le atribuye en buena parte, no sé si en la mayor parte, pero en buena parte a la disminución de inmigración y a la partida de inmigrantes del país. O sea que, pues aquí también necesitan los inmigrantes para que ayuden a pagar el seguro social, porque ahí se viene ese problemita. Quiero casi ya terminar como le dije que me gustaban las frasecitas, ahí te va otra. Una frasecita que me pareció muy interesante y es, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ah, eso sí también es cierto. Ahí voy con la frase esta. Yo conozco gente que no necesita, no necesita tener la camisa de marca, no necesita tener el carro más caro. Hay una canción ahí dice que, ¿cómo es? Si los, ¿cómo es? Si algo, los ejes de la carreta se llama la canción, a ver si me acuerdas de ese. Si los ejes frenan. Es un tema que ya hemos platicado mucho, en lo que te acuerdas, hemos Sí. platicado mucho aquí, y es que uno viviendo en Estados Unidos siempre hay una presión constante por estar comprando, 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 Ujú, comprando, ujú. comprando cosas nuevas, incluso si no las necesitas. Ya salió el nuevo modelo, entonces tengo que cambiar desde el celular, la licuadora, los tenis, la ropa, lo que sea, ¿no? Sí, Y entonces sí, por yo eso yo uno creo que yo necesita era ganar dinero para poder pagar todo eso.
qué tan necesario Exacto. realmente es. Y yo creo que eso es de esa cultura, la cultura del consumo que hemos hablado acá, que yo creo que, pues yo también, yo reconozco que también era así. Nunca he sido así de comprar la ropa de marca necesariamente, pero sí decía, oh, salió el nuevo teléfono, yo quiero el nuevo teléfono, sí, porque el nuevo teléfono, y me convencía de que el nuevo teléfono era lo mejor del mundo y que no. Hasta que un día dije, no, ¿por qué necesito el nuevo teléfono? La verdad es que no. Ahora que me doy cuenta, estoy feliz con el viejo hasta que ya no me sirva, pues, o realmente algo haya cambiado, pues no lo tengo que cambiar, ¿no? Entonces, y ya de aquí, de hace un tiempo para acá, ya digo, si no necesito, no lo voy a comprar, porque Sí, ¿para qué? sí, sí, sí. Sí, ahora vamos Pero bueno, vamos al mall, ahorita, al centro comercial, a ver todo lo que no necesitamos. Es sí, súper sí, 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 divertido. a distraernos nada más. Yo creo que mi conclusión sería, si usted está en una posición de generar riqueza para el resto de su descendencia y usted lo hace feliz hacerlo, háganlo, porque ciertamente los latinos, los hispanos, los migrantes en Estados Unidos son los que menos riqueza generacional tenemos. Si usted está en esa posibilidad de hacerlo, quiere hacerlo, adelante. Yo creo que es algo súper valioso y que además eventualmente como comunidad nos beneficia. Si usted quiere disfrutar de su retiro, tiene posibilidad de recibir su seguro social o su pensión o lo que sea y no volver a preocuparse por dinero el resto de su vida, hágalo. Y si le toca trabajar el día a día, pues hay que procurar pelear por medidas y políticas que sean más justas para todos, ¿no? Porque yo creo que todas esas son aspiraciones que cualquiera puede tener. Con eso. Ya me acordé a propósito de la canción, pero pues se nos acabó el tiempo. Chao. Se habla podcast. Extraído hoy por Bibliotecas Snow Isle, donde tu credencial de biblioteca también es una laptop con acceso a Internet. Milltown Credit Union, tu alternativa confiable a los bancos tradicionales. El programa de asistencia de cuidado infantil de Seattle te ayuda a pagar por el cuidado de tus niños. Servicios inmobiliarios Davaso, propiedades en Yucatán y la Riviera Maya. Manda un WhatsApp al número en pantalla. Seattle Credit Union, estamos aquí para ti. Visita nuestras sucursales y nuestro sitio web seattlecu-spanish.com. Comcast, comprometido con el avance de la equidad digital en Washington por más de 10 años. Todos los derechos reservados. Gracias y hasta un próximo episodio.